Dios te bendiga. Gracias por conectarte para continuar con este estudio de Mateo. En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo número 2. Si no te has visto el primer video, en el primero encontrarás el capítulo número 1 de Mateo. Ahora vamos a continuar con el capítulo número 2. Te invito a que tomes tu Biblia, a que leas el capítulo completo y que tomes notas para aprender juntos de lo que la bendita palabra de Dios tiene para enseñarnos. Vamos a Mateo capítulo 2, verso 1. Comienza así. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, que dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará o regirá a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le hallen, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Aquí tenemos el capítulo número 2 hasta el versículo 11. Acabo de leer. Por supuesto, continúa. Llega hasta el versículo 23, pero vamos a parar en esta sección para poder ir abordándolas. Así que tenemos que Jesús, el Rey prometido, el Rey Mesías, recordémonos que la palabra Mesías significa Cristo, Mesías en hebreo, Cristo en griego, pero es el mismo título. El Rey Mesías había nacido. Y aparecen en escena unos personajes que la Biblia llama magos. La palabra magos en el griego, que es el idioma en el que se escribe el Nuevo Testamento, en griego koiné, esa palabra magos se refiere a astrónomos, también se puede referir a intérpretes de sueños y de textos sagrados, pero también se puede referir a sabios, hechiceros, hombres eruditos que normalmente eran consejeros de reyes. Ese es el significado o los significados que pueden tener esa palabra magos en el capítulo número 2 del Evangelio de Mateo. Esa palabra puede tener una connotación negativa o positiva dependiendo del contexto en el que se utilice. Para el caso del capítulo número 2 de Mateo, claramente es un contexto positivo. No se habla nada malo acerca de estos magos. No se habla de que sean idólatras. No se habla de que sean hechiceros de artes oscuras. No se habla de que el juicio de Dios esté sobre ellos. Más bien se habla que el Dios eterno, el Dios altísimo, ha dado a ellos una señal, una estrella, para que los guiara para venir a donde había nacido el Mesías y adorarlo. Y ellos, en el capítulo número 2, se evidencia que son obedientes a esa revelación. Así que el contexto nos muestra que esta palabra magos, sabios se podría decir, se da en un contexto donde se puede definir como positiva o como positivo ese significado de esa palabra magos. Así que
¿Quiénes eran estos magos? Dice que venían de Oriente. Estos magos representan a los gentiles viniendo a adorar al Mesías. En contraste con los judíos que se mencionan en este capítulo de Mateo número 2, donde vemos, por ejemplo, a Herodes, a los principales sacerdotes del templo de Dios, el cual todavía estaba en pie. Recordemos, el segundo templo. Y también se mencionan a los escribas, eruditos de la palabra de Dios. Ese es el grupo de judíos que se mencionan y que entran en contraste con los magos gentiles, paganos. Estos magos vienen con una misión: encontrar al rey de los judíos que ha nacido para adorarle. Pero en escena aparece el rey judío Herodes, los principales sacerdotes del templo de Dios y los escribas, administradores de la palabra de Dios, maestros de la ley. ¿Y qué se habla de ellos? De ellos sí se habla en un contexto negativo. Se dice que se opusieron a este nacimiento, a este rey nacido. ¿Cómo? Quisieron engañar a los magos. Los versículos que acabamos de leer muestran que quisieron engañar a los magos. Herodes le dice, en alguna parte les dice, en el verso 8, vayan allá y averigüen, es decir, vayan a Belén y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le hallen, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. Pero más adelante, en el capítulo número 2, se ve cuáles eran las verdaderas intenciones de Herodes: matar al rey que había nacido, al rey de los judíos. Los gentiles, sabios, magos, entendieron que el rey de los judíos había nacido y vinieron desde muy lejos para adorarle. Aquí se está mostrando muy sutilmente y a la vez muy directamente cómo el Mesías, Cristo Jesús, no es solo el Mesías o el Cristo, el Redentor de los judíos, sino también de los gentiles. De hecho, el capítulo 2 de Mateo, el Evangelio de Mateo, nos muestra a los gentiles como primeros, antes que los judíos, buscando adorarle. Por supuesto, sabemos que tanto judíos como gentiles han adorado a Jesús, y sabemos que tanto judíos como gentiles han aborrecido a Jesús. Pero el capítulo nos muestra a los gentiles viniendo primero que el mismo rey de los judíos, que los mismos principales sacerdotes y que los mismos escribas, hombres que administraban la ley, la palabra de Dios. En contraste con estos magos de Oriente, que vivían en ciudades, territorios, reinos paganos. El Evangelio es para todo el mundo, no es solo para los judíos, no es solo para los gentiles, es para todo aquel que quiera venir y adorar a Cristo en espíritu y en verdad. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 60, verso 3, dice: y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Claramente se ve cómo esta escena del capítulo 2 de Mateo es el cumplimiento, sea parcial, de esta profecía de Isaías en el capítulo 60, verso 3. Las naciones, los gentiles, andarán a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Profecía que se perfeccionará en la segunda venida de Cristo, cuando Él reine como Rey de toda la tierra, en lo que el Apocalipsis llama el milenio. Ahora, también vemos en estos versículos que acabamos de leer, recordemos que leímos Mateo 2 desde el verso 1 hasta el 11, también vimos que los magos necesitaron de su sabiduría, es decir, del conocimiento de los astros, de conocer las señales de los cielos. También necesitaron de la revelación de las Escrituras, porque ellos, por el conocimiento de los cielos físicos me refiero, llegaron hasta Jerusalén, donde reinaban los reyes judíos. Pero ahí no estaba el rey de los judíos. El rey de los judíos había nacido y estaba en Belén, de allí no se había movido hasta ese momento.
y ellos llegan allá buscándolo. Su conocimiento de los cielos, es decir, el conocimiento natural, la sabiduría natural del hombre, les reveló o les dio cierta parte de esa revelación de que había nacido el Mesías. Pero necesitaron de las Escrituras, porque fueron los principales sacerdotes y los escribas los que le respondieron a Herodes, al rey, cuando éste les preguntó: ¿dónde ha de nacer el Mesías? En Belén. Eso se ve en Miqueas, capítulo 5, verso 2, donde leímos en el verso 6 del capítulo 2 de Mateo, que citando al profeta decían: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará o regirá a mi pueblo Israel. Así que los judíos de esa época entendían claramente que el Mesías prometido de sus escrituras, de las escrituras dadas por Dios, nacería en Belén, ciudad de David, porque a David se le dio el pacto, la promesa de que de él vendría el Rey eterno. Así que los judíos sabían claramente que vendrían de Belén. Volviendo a nuestro punto, los magos sabios de Oriente necesitaron de su sabiduría, del conocimiento de los cielos, de los astros. Necesitaron de la revelación de las Escrituras que decía que estaba en Belén. Pero también necesitaron de la guía de Dios, que fue quien les dio esa estrella milagrosa, para que los guiara hasta el lugar donde debían llegar. La revelación de Dios a través de la creación requiere completarse por la revelación de las Escrituras. Fíjense en esto. Romanos, capítulo 1, en el verso 20, dice: porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa para decir que no tuvo señales de que Dios existe. La creación habla de Dios. Todo lo creado da testimonio de Dios. Los cielos cuentan su gloria. Pero la creación no te dice el nombre del Creador. No te dice la obra redentora de Cristo. No te dice el Evangelio. Te apunta al Dios del Evangelio, pero no te lo revela de manera total. Mas las Escrituras lo revelan completamente. Entonces tenemos una revelación natural. Dios le ha placido que su creación sea como las huellas en el camino. Las huellas en el camino te muestran que alguien existe, que transitó por allí, pero todavía no lo has visto. Necesitas encontrarte con él para saber quién es el dueño de esas huellas, quién fue el artífice de esas huellas. La Escritura muestra claramente al artífice de esas huellas, al artífice del mundo. Y con mundo me refiero a todo lo creado, al universo entero. Así que tenemos aquí que estos sabios tuvieron revelación. Vemos también en estos versículos que leímos que ellos buscaban adorar al Mesías. Y cuando son enviados por Herodes a Belén, donde la Escritura decía que allí nacería el Cristo, el Mesías, el hijo de David, vemos que ellos van hasta allá para adorarle. Y la forma como lo adoran es la siguiente, o por lo menos parte de la forma que nos revela las Escrituras. Traen ofrendas a él: oro, incienso y mirra. Estas ofrendas, estos regalos, muestran o apuntan a la realeza de Jesucristo como Rey, a la divinidad de Cristo. Están ofrendando al Dios eterno. Y también apuntan a la muerte sacrificial de Jesús. Es importante entender que estos versículos nos muestran que la verdadera sabiduría lleva a adorar a Cristo. El hombre, el ser humano, que alcanza la sabiduría, si esa sabiduría es pura, lo guiará a los pies de Jesucristo. Pero aquella sabiduría que el mundo llama
de manera errada sabiduría, que lo que hace es llenarte de orgullo y rechazar la revelación de Dios, revelación dada en la creación, revelación dada en las escrituras, revelación dada a la conciencia del ser humano. Esa mal llamada sabiduría mundana que te lleva a rechazar a ese Dios que se revela de esta forma, eso no es verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría es la que ejemplificaron estos magos de Oriente, que vinieron desde lejos. Y en lugar de llenarse de orgullo por su sabiduría, lo que hicieron fue adorar al dador de la sabiduría, a Jesucristo, al Rey de los judíos, al Mesías de los judíos y de los gentiles, de la humanidad completa. Esa es la verdadera sabiduría. Vimos también, volviendo a esta profecía que leímos hace un momento, Mateo capítulo 2, verso 6, donde se cita la profecía de Miqueas capítulo 5, verso 2, que dice: pero tú, Belén, o en hebreo, mal pronunciado, pero tú, Betlehem, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será caudillo en Israel, cuyo origen es desde el principio, desde los días de la eternidad. Analiza con cuidado este versículo. Te habla de alguien que nacería, del lugar donde nacería. Te habla que regiría, que sería caudillo, y te habla de que es eterno, porque termina diciendo cuyo origen es desde el principio, desde los días de la eternidad. Con esto tú podías saber, o las escrituras nos revelan claramente, que no era cualquier persona, era Dios mismo, como hombre, viniendo aquí. Como hombre, porque como espíritu, la revelación hubiese sido distinta. Pero aquí estamos hablando de un caudillo. Acuérdate, en las escrituras Moisés fue un caudillo, Samuel fue un caudillo, Josué fue un caudillo. Así que está hablando de un caudillo como ellos, pero a la vez no como ellos, porque los orígenes de ellos no son desde la eternidad. Aquí están hablando de alguien especial, de alguien único, del unigénito Hijo de Dios. Y curiosamente, bueno, más bien la Biblia en su profunda sabiduría nos da pistas, incluso con una palabra tan pequeña como Belén. En nuestro idioma Belén, en hebreo Betlehem. Betlehem se llama casa del pan. Oh, qué coincidencia. En Belén, llamado en hebreo casa del pan, nacería el pan de vida. Si has leído la Biblia, sabes que Jesús dijo que Él es el pan de vida, el verdadero pan que descendió del cielo. Eso debe estar, si no me falla la memoria, en Juan capítulo 6 aproximadamente. La cuestión es que Cristo se reveló, estando aquí en la tierra, se reveló a sus oyentes como el pan de vida, el verdadero pan que descendió del cielo, el pan que da la vida. Y ese pan, ese Cristo, nació en Betlehem, en la casa del pan. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí tenemos al verbo, al logos, a la palabra de Dios hecha hombre, viniendo a morar con nosotros. Naciendo de una forma tan humilde que no nació en el palacio real, en Jerusalén, donde los sabios fueron, porque por lógica debía estar allí, pero por revelación y por profecía estaba en Belén, una ciudad insignificante, una ciudad pequeña, una ciudad de pocos habitantes, una ciudad de pastores. Allí nació el Rey eterno, el dueño de todo lo que existe, allí, en un pesebre, junto con animalitos, de la forma más humilde. De hecho, llegaron allí porque no tenían posada donde morar. Allí nació. Ahora, pasando a Mateo capítulo 2, desde el verso 12, acuérdense que terminamos hasta el verso 11, el verso 12 dice lo siguiente, vamos a leer del verso 12 al verso 15, posterior a que los
magos sabios llegaron a Belén, encontraron al niño Jesús y lo adoraron y le ofrecieron sus ofrendas, oro, incienso y mirra, y con esto lo adoraron. Posterior a eso dice, pero siendo avisados estos magos por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, está citando a Oseas capítulo 11, verso 1, de Egipto llamé a mi hijo. Así que tenemos que los magos que Herodes trató de engañar, acuérdense que Herodes les dijo, debió haber nacido en Belén, vayan, indaguen y me dicen qué encuentran. Herodes quería asegurarse de que el rey Mesías nacido estaba allí. ¿Y cuál era su plan? Asesinarlo. ¡Wow! Herodes, judío, conocedor de las Escrituras, asesorado por los principales sacerdotes y escribas que le interpretaban la ley y los profetas, sabía que el rey de los judíos, y Herodes era un judío, sabía que el rey de los judíos había nacido. ¿Cuánto le convenía? Hablando de redención, hablando de vida eterna. ¿Qué más después de eso puede hablar el ser humano? Pero a la vez, ¿cuánto no le podía convenir? Desde el punto de vista humano, carnal, satánico. Porque no podían haber dos reyes. Herodes sabía que su trono estaba en peligro si había un rey vivo. Por eso es que en la historia, y no solo de Israel, no solo de los judíos, sino en cualquier parte del mundo, en cualquier historia del mundo, vemos cómo en las familias reales se asesinaban unos a otros, padres a hijos, hijos a padres, madres, esposas que asesinaban a los demás, a sus esposos, a sus hijos, por la sed del poder, de obtener el trono o de cuidar el trono. Y Herodes aquí estaba actuando de forma satánica, alejado de la revelación divina que la palabra de Dios muestra. Si solo se hubiese puesto a pensar, claro, tenía mucho que perder, el trono, pero tenía mucho que ganar, la vida eterna, la salvación, la liberación de su alma. Pero eso no le interesaba. Y esto nos hace pensar, ¿cuántas veces nosotros, como seres humanos, preferimos lo que este mundo nos puede ofrecer, pero rechazamos la eternidad, la comunión con Dios, el perdón de nuestros pecados? Porque preferimos la gratificación de nuestros pecados, gratificación temporal que conduce a la muerte, antes que la salvación y la vida eterna. Esto nos debería hacer pensar a todos. Así que estos magos fueron avisados por sueños que no volviesen a Herodes. Herodes los estaba engañando, ellos no lo sabían, pero Dios los ayudó. Dios ayuda a su pueblo. Así que se fueron por otro camino. Herodes fue burlado, o por lo menos así se sintió. Y también tenemos que un ángel del Señor se le aparece en sueños a José y le revela los planes de Herodes. Porque Herodes buscará al niño para matarlo, es lo que dice el verso 13, que el ángel le dijo a José en sueños. Tenemos a José, un soñador de sueños de parte de Dios, un obediente, un hombre que obedeció a Dios. Obedeció a Dios cuando le dijo, no te preocupes, el hijo que está esperando, la mujer que fue desposada contigo, no es de otro hombre, es de Dios. Y José tomó esa revelación por sueños para entender que María no lo había engañado, no había cometido adulterio. Y él decide
por fe y obediencia, continuar con María y no darle carta de divorcio. José es un hombre que muestra la verdadera fe, cómo esa fe a veces, no siempre, pero a veces puede ir en contra de la misma razón humana. Aquí le estaba pidiendo que saliera de su tierra, de Belén, y se fuera a Egipto, una tierra pagana. No era fácil esa decisión. Mudarse y empezar una vida en otra parte. Pero él creía en Dios y porque creyó, obedeció. Así que él, dice el verso 14, que despertó, tomó a María y al niño Jesús y se fue a Egipto y allá estuvo. Y la palabra de Dios nos muestra que todo esto ocurrió para que se cumpliese lo escrito por el profeta Oseas en el capítulo 11, verso 1, que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando nosotros leemos esa profecía de Oseas, claramente se está refiriendo principalmente, en primer lugar, al pueblo de Israel cuando lo llamó de Egipto, cuando lo sacó de Egipto de los años de esclavitud. Pero aquí vemos también una tipología, porque en Cristo se está revelando el Hijo de Dios. Así como Israel, el pueblo, fueron llamados hijos de Dios, aquí tenemos al perfecto Hijo de Dios, al Israel verdadero, al Cristo, que estaba yéndose a Egipto para cuidar su vida y que de allí luego Dios lo llamaría. ¿Cómo lo llamó? Lo vamos a ver en los próximos versículos. Pasando al versículo 16, y vamos a leer en esta ocasión hasta el verso 18, dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, porque los magos tomaron otro camino y no volvieron a él, porque fueron avisados en sueños por ángeles, Herodes se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Claro, Herodes sintió mucha rabia, no pudo llevar a cabo su plan. ¿Cuál fue su solución? No sé quién es el niño, matemos a todos los niños menores de 2 años que estén en Belén, porque según lo que él había conversado con los magos, el niño Jesús debía tener alrededor de esa edad. Así que los mandó a matar. Y dice el verso 17: Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Esta profecía está escrita en tono poético, ¿cierto? Raquel está hablando de Raquel como la madre de los hijos de Israel, que lloró por la matanza que hubo, en especial en el exilio producido por Babilonia. Pero vemos lo terrible que hizo Herodes, mandar a matar a todos los niños menores de 2 años. Es claro en las escrituras cómo el enemigo, estoy hablando en sentido espiritual, cómo el enemigo persigue a los niños. Por eso no te extrañe cuando en esta época en la que vivimos, este video se está grabando en agosto del 2026, en esta época en la que vivimos, los niños son el blanco del enemigo. De pronto no de esta manera tan violenta y tan directa como sucedió en el capítulo 2 de Mateo, con Herodes el rey mandando a matarlos. Pero mira cómo en muchos colegios, en muchos países, en muchas naciones, en muchos estados, se está tratando de pervertir la mente del ser humano desde que es niño. Se está tratando de confundir su mente. Y cuando hablo de confundir, estoy hablando de perderlos, llevarlos a la perdición. ¿A qué me refiero con eso? A alejarlos de la verdad que se revela en las Escrituras, en la palabra de Dios. El enemigo se ha levantado desde un principio fuertemente contra la niñez. Y esto tiene un motivo. En Génesis capítulo 3, la maldición que Dios le dio a la serpiente por haber tentado a Adán y a Eva principalmente, la maldición fue: tu simiente, la de la serpiente, y la simiente de la mujer, o sea, un ser humano, estarán en conflicto. Tú la herirás, la simiente de la serpiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañar, eso significa en el talón,
pero la simiente de la mujer, apuntando al Mesías, herirá a la simiente de la serpiente, al hijo del maligno, al mal mismo, en la cabeza, una herida de muerte. Por eso, espiritualmente hablando, desde el principio de los siglos, desde el principio de la creación, el mal se ha levantado contra la niñez. Y aquí vemos a Herodes haciéndolo. No es el único lugar de las escrituras que lo muestra. Cuando Moisés nació, ¿qué hizo el faraón? Determinó matar a todos los niños, varones, que nacían a los hebreos, porque veía que el pueblo se había multiplicado mucho y tuvo miedo de que se rebelara contra el ejército de Faraón y que juntándose con otras naciones enemigas los derrotaran, los acabaran. ¿Y su plan cuál fue? Matemos a todos los varones nacidos de los hebreos. Así controlamos la natalidad. ¡Ah, qué plan tan tremendo, ¿cierto? Nuevamente atacando a los niños, a la niñez. Padre, madre que me escuchas, guarda la mente de tu hijo. Cuídalo, porque el enemigo lo acecha. Guárdalo, cuídalo y oriéntalo a Cristo. Jesucristo dijo, no prohíban, no eviten que los niños vengan a mí. Nuestra responsabilidad es llevarlos a Cristo. Nosotros no podemos meternos a su mente, a su alma, a su espíritu, a su conciencia y hacerlos creer, obligarlos a creerlos. No podemos, pero podemos enseñarles la verdad. Y la palabra de Dios hará lo suyo a su tiempo. Debemos predicarles y enseñarles con fe, pero no solo con nuestra boca, también con tu testimonio, papá y mamá que me escuchas. No te limites a enseñarles una cátedra de la Biblia, lo cual no es malo, pero enséñale también con tu vida, que lo que le predicas se lo demuestres en tu día a día, en los momentos más comunes, en la casa, en la calle, en el centro comercial, mientras que vas en el carro, en el bus, en el taxi, mientras que lo llevas al colegio, mientras que estás con tus amigos y él te está observando, mientras estás viendo televisión y él está viendo lo que tú estás viendo. Dale testimonio, porque eso toca su conciencia. Y llegando a la última sección de este capítulo 2, ya para cerrar y no extendernos más, vamos a leer del verso 19 al 23 del capítulo 2 de Mateo y dice, pero después de muerto Herodes, acordémonos que José había huido a Egipto por revelación de Dios por medio de un sueño, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo, otra vez en sueños, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces José se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, nuevamente sueños de José, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. En esta parte no me quiero extender mucho, pero solo quiero resaltar algo que ya resalté hace unos momentos en este video, que creo que también lo hice en el primer video de Mateo capítulo 1. En José se da testimonio de un hombre obediente, de un hombre que obedeció a Dios y vio prosperada su vida, y no estoy hablando de riquezas en este mundo, vio prosperada su vida, vio el cuidado de Dios, vio el amor de Dios, vio la providencia de Dios, vio la guía y orientación de Dios, obedeciendo a Dios. Debemos obedecer a Dios. Si obedeces a Dios, vas a conocer el amor de Dios. Si obedeces a Dios, vas a ver cómo se revela en tu vida. La fe tuya no puede ser una fe muerta, tiene que ser una fe viva, una fe que te lleve a actuar, una fe que te lleve a imitar a los héroes de la fe que la Biblia menciona en sus páginas. Hombres y mujeres que creyeron a Dios incluso poniendo su vida en riesgo. Con esto quiero cerrar el capítulo número 2 de Mateo. Y
una pequeña anotación más. Esto nos muestra la historia del nacimiento de Cristo. Cristo nació en Belén porque así estaba profetizado. A su padre adoptivo, José, se le revela en sueños que deben huir a Egipto para salvaguardar la vida del niño. Y huyen a Egipto porque así estaba escrito. Y luego se le avisa en sueños a José que los que procuraban la muerte del niño ya habían muerto, que volviera a Judea, a su tierra, o a Israel, y regresa. Pero terminan no en Belén, sino en Nazaret, donde Jesús se cría, donde Jesús crece. Por eso se le llama también Nazareno. Los planes de Dios no se pueden detener. No importa si es un rey el que se opone a ese plan, como lo fue Herodes. No importa si son los principales sacerdotes y escribas, como lo hicieron cuando lo crucificaron. No importa si es un alto funcionario del imperio más poderoso de la época, como lo fue Pilato. No importa si fue o si es un César, un emperador, como lo fue en la época de la iglesia, que se levantaban y mataban a los cristianos. ¿Alguno de ellos pudo detener el plan de Dios? No. El plan de Dios es indestructible. La palabra de Dios se va a cumplir toda, como está escrita. Se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. La pregunta con la que quiero cerrar este video, la pregunta que te quiero dejar para que respondas en la meditación personal, en tu casa o en donde estés, es: ¿de qué lado estás? ¿Del lado de los planes de Dios o en contra de Dios? Porque como le pasó a Herodes, le pasa a todo el que se opone a Dios. Un día simplemente morirá dándose cuenta que no pudo lograr frustrar los planes de Dios, y el plan de Dios continuará hasta ser consumado. El Señor viene, el Señor vendrá, está escrito, Él lo dijo, lo cumplirá. Que Dios te bendiga.